Muchos políticos y revolucionarios llegan al poder prometiendo cambiar de manera radical las cosas, prometiendo verdaderas utopías, un mundo con mayor igualdad, con menos pobreza, con mayor riqueza para todos y sobre todo con mayores libertades. Así llegó al poder Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero todas las promesas y todas las expectativas han quedado decepcionadas. Hoy se encuentra con nosotros Félix Madariaga. Él es profesor universitario, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua. Félix Madariaga, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Recuerdo a Daniel Ortega cuando llegó como un revolucionario antisomocista, prometiendo libertad, prometiendo un Nicaragua que sería más democrático y más libre. ¿Qué pasó? Yo creo que el error clásico de los procesos de transición democrática, que no se concentran en el fortalecimiento de instituciones. Daniel Ortega no es cierto de que sea una tragedia política del revolucionario que luego se transforma en todo aquello contra lo que él luchó, sino de que la revolución sandinista estaba desde sus raíces contaminada por el caudillismo y por, digamos, este problema del mesianismo en la política. Aunque hubo muchos personajes importantes de izquierda o no de izquierda, no sé, Eduardo Cardenal, Sergio Ramírez, que apoyaron este movimiento en contra de la dinastía de los Somoza. ¿Había esperanzas? ¿Había forma de pensar que finalmente el sandinismo generaría un régimen democrático? Claro que había esperanza. En 1979 vivimos una revolución nicaragüense, no es una revolución sandinista, es una revolución que luego un partido, un movimiento político militar se apropió de ella, pero ciertamente fue muy esperanzadora. Ujú. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Y qué está haciendo Daniel Ortega? Bueno, Daniel Ortega se ha convertido en un dictador inclusive, y esto lo podemos demostrar hasta estadísticamente, más severo, más perverso que todas las dictaduras anteriores. Estamos hablando de por lo menos 350 asesinados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero otras investigaciones nos llevan a concluir que pueden ser inclusive más de 700 asesinados por el régimen, casi 1000 presos políticos, y lo que en este momento es muy incierto. Ortega ha dicho de que está dispuesto a negociar, pero sus acciones dicen lo contrario. Hace poco fue condenado, por ejemplo, el líder del movimiento campesino en Nicaragua, el señor Medardo Mairena, a 216 años de prisión, cuando el señor Mairena era parte de la mesa negociadora hace unos pocos meses. ¿Cuál es qué es lo que impulsa este gobierno de Daniel Ortega? ¿Es el dinero? ¿Es el afán de poder? ¿Quiere construir un régimen socialista o quiere construir un régimen de capitalismo de amigos? Yo creo que es más lo último, es más capitalismo entre amigos. Ha utilizado esta nostalgia, esta utopía del socialismo para cautivar, digamos, a algunos actores a través de ese discurso que es bastante atractivo para algunos públicos, pero en la práctica ha sido realmente un capitalismo entre compadres. Sin embargo, sus viejos socios, aún los capitales tradicionales más fuertes del país, han roto con Daniel Ortega y ahora él se encuentra en una encrucijada porque ha perdido a todo el socialismo. El Frente Sandinista fue expulsado de la Internacional Socialista recientemente, está condenado por la opinión pública nicaragüense. Los intelectuales más importantes del Frente Sandinista lo han abandonado y la comunidad internacional ha dicho de que Ortega tiene sus días contados, o sea que él está realmente en una encrucijada. ¿Cuál es la situación económica en Nicaragua en estos momentos? Dicen que pues una dictadura o un régimen cualquiera necesita tener apoyo de la gente, y para tener apoyo de la gente necesitas una situación económica pues por lo menos razonable. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Esa es la paradoja de Nicaragua porque Daniel Ortega regresó al poder en el 2007 y básicamente ejerció una política económica prácticamente similar a los gobiernos liberales anteriores, con la diferencia de una sociedad mucho más fuerte con los grandes capitales. Eso permitió en gran parte dar estabilidad al país y el país siguió creciendo, pero la situación actual es desesperante. El país ha perdido más de 350.000 empleos, tenemos menos 4% de crecimiento económico, hay una fuga de capitales de 6 millones de dólares por día, que una economía tan chica como la nicaragüense es extraordinaria. Realmente la economía está en una situación de rápido colapso. Me decía un funcionario del gobierno nicaragüense es que han sido muy injustos con Nicaragua porque lo único que estábamos tratando de hacer es una reforma del régimen de pensiones que cualquiera hubiera aceptado, cualquiera hubiera entendido que es razonable. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que ese es simplificar la verdadera razón del levantamiento estudiantil
y ciudadano del 18 de abril, que llevó a una cadena de violaciones de derechos humanos nunca antes vistas en la historia de Nicaragua, e incluso dijo Human Rights Watch que era la crisis de derechos humanos más severa en 30 años en América Latina. Las protestas empezaron alrededor de la reforma del Seguro Social, pero realmente era una indignación acumulada después de 11 años de violaciones a los derechos humanos y respeto a la propiedad privada, captura del sistema judicial y completa ausencia de elecciones libres en Nicaragua. Desde el 2006 es presidente, ya había sido presidente en una ocasión anterior. Yo tengo entendido que la Constitución de Nicaragua no permitía esa reelección. Exacto. ¿Cuáles son las circunstancias jurídicas y cómo se ha logrado mantener en el poder Daniel Ortega desde el punto de vista legal? Bueno, Daniel Ortega aprovechó un pacto político con lo que en aquel momento, en el año 2000, era el partido político en el poder, con el Partido Liberal Constitucionalista y el entonces presidente Arnoldo Alemán, para desde ese momento, él desde la oposición, empezar a hacer toda una reforma muy corrupta del sistema político nicaragüense. Cuando él llega al poder, él concluye las reformas que inició en el año 2000, reforma completamente la Constitución, hasta llegar en el año del 2014 a tener una nueva Constitución que prácticamente establece una hiperpresidencia al modelo chavista, es decir, la reelección indefinida y la capacidad del presidente de poder hacer lo que quiera con el poder ejecutivo. Hemos visto paradójicamente que los regímenes socialistas suelen adquirir características monárquicas después de cierto tiempo y muchos ven que Daniel Ortega ha venido dándole cada vez más poder a su esposa Rosario y de hecho perfilándola como su posible sucesora. ¿Cómo ves esto y qué tanto poder tiene ella? Sin lugar a duda, no solo es la mano derecha, es el poder detrás del trono y era el proyecto político de Ortega. ¿El poder detrás del trono? Sin ¿Incluso duda. detrás de Daniel Ortega? Sin duda. No hay nadie más poderoso en Nicaragua en este momento, después de Daniel Ortega, que Rosario Murillo. Pero hay que decir que ese poder le explotó en la cara, porque no supo manejar el control de las protestas ciudadanas que iniciaron en abril, que se venían controlando con cierta represión, en algunos casos muy grave, pero nunca tan extremo como lo que vimos a partir de abril. Y en gran parte se le atribuye a Rosario Murillo ese manejo perverso de las fuerzas policiales y de las fuerzas paramilitares. Yo creo que son corresponsables, pero la opinión pública la ha castigado de manera particular y más fuerte a ella. ¿Qué podemos esperar? Finalmente vimos un gran estallido de manifestaciones y de violencia, de represión a partir de abril del año pasado, pero ahora vemos una situación más tranquila. ¿Se han tranquilizado las cosas o esta es la calma que precede una nueva tormenta? Es la calma que precede una tormenta, pero además hay que entender que no hay paz en Nicaragua. Decía un connotado líder religioso nicaragüense que es la paz de los sepulcros. Es decir, después de tantos asesinados, se ha condenado además de ello la protesta, es decir, no se permite ningún tipo de protesta. En Nicaragua hay personas en la cárcel por levantar una bandera, hay personas en la cárcel por haber escrito un tweet. Entonces hay una situación de falsa paz en este momento y Ortega lo sabe, el pueblo ya lo abandonó completamente. ¿Y cuál es la retórica que tiene Daniel Ortega? Finalmente alguien que se consideraba revolucionario, de izquierda, que se consideraba antidictador, porque finalmente el movimiento iba en contra de Anastasio Somoza. ¿De qué forma? ¿Cómo puede justificar esto? ¿Qué es lo que dice él? ¿Cuáles son sus declaraciones? Su principal relato es alrededor de una conspiración de Estados Unidos, de la administración Trump, que o sea, lo mismo que Venezuela. Sí, es básicamente el principal relato. Y ha culpado a algunas personas y organizaciones de ser los autores del golpe de Estado, que le denominan, pero es un relato tan falso que ni siquiera su propia militancia lo ha podido creer. ¿Qué tan cohesionada está la oposición en estos momentos? Mira, muy compleja situación y creo que es uno de los retos particulares porque durante 11 años tuvimos un régimen dictatorial y del otro lado de Ortega lo que había era un abanico, digamos, de distintas opciones políticas, pero sí hay una unidad alrededor de la salida de Daniel Ortega por la vía pacífica. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Puede ocurrir en elecciones? Tengo entendido que las elecciones que ha habido no han sido democráticas o vamos a ver una situación que se prolonga como en el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. El escenario futuro es muy complejo. En este momento se están dando negociaciones con un grupo diverso de sociedad civil, de empresarios, políticos, y de ello lo que se procura es que se obtengan elecciones adelantadas y la libertad de los presos políticos, que son condiciones fundamentales.
pero Daniel Ortega no ha mostrado voluntad política. Yo quisiera ser muy optimista, pero creo que Daniel Ortega es una persona sin voluntad política para una transición pacífica. Y creo que sin presión internacional no va a ceder. La presión tendrá que venir esencialmente de la comunidad internacional. Félix, ¿cuál ha sido la actitud de la comunidad internacional, particularmente de México, que pues sigue siendo un país con mucha influencia en toda la zona? Yo lamento decir de que ha cambiado, es decir, la posición de México antes del cambio de gobierno dentro del grupo de trabajo de la OEA para Nicaragua había sido una posición bastante firme en torno a la defensa y protección de los derechos humanos. Y ahora bajo el discurso de la imparcialidad, pues el gobierno de México ha tomado bastante distancia. Nosotros somos muy respetuosos de las posiciones que ha tomado el gobierno de México, pero creemos de que ese cambio que ha tenido el gobierno de México en política exterior, que no es solo para Nicaragua, es también hacia Venezuela, ¿verdad? Tendrá que entrar bajo un proceso de reflexión, porque México realmente está o es parte de la minoría en el sistema interamericano. El sistema interamericano está claro que en Cuba hay una dictadura, que en Venezuela hay una dictadura y también la hay en Nicaragua. A veces el surgimiento de un movimiento de oposición a un dictador requiere de un personaje carismático, de alguien que enfoque la atención. Esto pasó en Venezuela con un joven Juan Guaidó, que ahora se ha convertido en el líder o en el símbolo de la rebelión contra Nicolás Maduro. ¿Hay alguien que pueda ocupar ese papel en Nicaragua en la actualidad? No lo dudo. Pasamos de una situación de orfandad de liderazgos políticos en Nicaragua a una abundancia de figuras políticas. Lo lamentable es que las principales figuras están presas. O sea, Daniel Ortega ha sabido que tiene que encarcelar a muchos de los líderes, sobre todo del movimiento campesino, y se me ocurren muchos nombres como Medardo Mairena, líderes de los movimientos de mujeres o movimientos de pequeños comerciantes como Irlanda Jerez, líderes estudiantiles como Edwin Carcache. Si realmente hay varias figuras que en este momento están presos, pero quiero agregar algo. También hay un convencimiento de que Nicaragua necesita liderazgos colectivos y tener mucho cuidado con los liderazgos mesiánicos o con el empoderamiento excesivo de una figura. Y eso yo creo que el pueblo está muy alerta de que esto debe ser un proyecto de fortalecimiento de instituciones. Tiene todavía un papel un escritor reconocido, respetado como Sergio Ramírez. Yo entiendo que su edad es avanzada, pero tiene todavía un papel en este cambio que se busca construir en Nicaragua. Yo creo que personas como Sergio Ramírez tienen un público importantísimo en Nicaragua, que es esencialmente la comunidad académica, parte de los públicos de alta escolaridad, pero también la opinión pública. Es un público que también lo lee en España, en México, en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Y él se colocó del lado correcto de la historia ya hace muchos años, cuando se separó del Frente Sandinista muy tempranamente en el año 94. Ciertamente hay parte de la población que no solo a Sergio Ramírez, debo decirlo con transparencia, sino que a muchas personas que fueron parte del proyecto sandinista en los 80 les recriminan nunca haber pedido perdón públicamente por todos los crímenes de lesa humanidad que cometió la revolución sandinista en los años 80. Pero eso es agua debajo del río. La verdad de las cosas es que figuras como Sergio Ramírez e incluso otras como Yoconda Belli se han colocado hoy del lado correcto de la historia. Yo quiero agradecerte, Félix Madariaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua, que tengo entendido ha sido proscrito por el gobierno. En efecto. O sea que estamos hablando con alguien que ha sufrido directamente la embestida del gobierno de Daniel Ortega. Gracias por esta conversación. Gracias por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.